Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Universo Creativo. Estamos hoy muy felices de tener aquí un invitado muy especial, Jordi Martorell. Como habéis venido viendo en los primeros capítulos, en los capítulos que hemos estado Edgar y yo grabando durante estas últimas semanas, hemos estado hablando de diversos temas que engloban pues, la ley de la atracción, la meditación, el silencio, los estados ampliados de consciencia, cómo nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Y hoy precisamente vamos a indagar en toda esta parte. Jordi nos va a contar un poquito su historia de vida, los estudios que ha hecho en los últimos años y vamos a estar, descubriendo nueva información, material muy empírico, diría yo, sobre por qué realmente somos creadores de nuestra realidad. Y sin más, voy a dar el paso a Jordi, que él mismo se presente y nos cuente un poquito lo que vaya saliendo, pero cómo llegó a los estudios que hoy en día pues está divulgando, cómo llegó al conocimiento que hoy en día pues tiene muy por la mano. Cuéntanos, Jordi, bienvenido. Bueno, gracias a tanto a Edgar como a Iris por invitarme al podcast y muy contento de estar aquí. Nada, voy a empezar contando un poco resumido, ¿no? el cómo he llegado a este punto, ¿no? Yo de joven no estaba en estos mundos para entenderlos, ¿no? Ni me fijaba, ni era un gran interés, no tenía mucho interés en estos temas, pero sí que las sincronías de la vida, el hecho de trabajar en un negocio, monté una franquicia en el año 2005, me puso enfermo a través de un transformador de FX Endesa, ¿vale? Un campo magnético, no puede ser de otra empresa, ¿no? Pero en este caso era de ellos. Eso, me hizo que me pusiera enfermo. Y a través de aquí estudié la geobiología, que es la ciencia que estudia cómo la radiación nos afecta al cuerpo humano, ¿no? Eso me dio pistas luego y a través de varias sincronías empecé a descubrir el poder de la intención, ¿no? Aunque yo no sabía exactamente qué era, ¿no? Pero sí que empecé a ver pues, una serie de coincidencias con el azar, que yo tenía una influencia sobre el azar, pues no sabía por qué. A partir de aquí, también de manera muy sincrónica y también como si hubiera alguna ayuda, de alguna manera, me empezaron a venir pues gente, libros, situaciones que me ayudaban a entender todo ello, ¿vale? Hasta el punto, que es el que estamos ahora, de poder tener la tranquilidad o la firmeza de decir, el poder de la intención es real y podemos afectar o co-crear o escoger una energía potencial entre muchas, ¿no? Es verdad que esto a mí me costó muchos años creérmelo a mí mismo. O sea, entiendo que es difícil de creer más que entender, de creer, pero por eso estamos aquí y empezamos. Cuéntanos un poco, porque ya he sacado el tema directamente, sí. El poder de la intención, y a lo mejor hay gente que no sabe bien lo que es. Nosotros, de hecho, hay un capítulo atrás que hablamos de ello, pero también es verdad que cada persona es un mundo, es una realidad, y con su experiencia seguramente hay matices o aspectos que las otras personas no lo conocen. Cuéntanos un poco tú, cuéntanos qué es el poder de la intención, según tu experiencia, lo que has vivido y... Vale. Para explicar lo que es el poder de la intención, aunque hay muchos libros que hablan de ello, El Secreto, películas, muchos autores místicos, etcétera, ¿no? Para mí, a nivel práctico, que es la parte que creo que puede aportar más, es el hecho de comprobar empíricamente cómo con la consciencia puedes afectar un resultado. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un dado, ¿vale? Que un dado podemos pasar un dado a la salud, al trabajo, a lo que quieres que te pase en la vida, a amigos, etcétera, ¿no? Pero un dado es comprobable a la corta, diríamos en un tiempo pequeño, y cuando tú afectas muchas veces en un dado en un resultado, a nivel estadístico se convierte en una cosa fuera del azar, ¿vale? Ya a nivel científico, a nivel cartesiano, pues ya podemos decir, oye, aquí pasa algo que no es normal, ¿no? Pues para mí sería de una energía potencial que pueda pasar de todo, ejemplo de un dado, del 1 al 100, ¿no? Un dado de 100 caras. Cuando tú lanzas el dado, antes de lanzar el dado, todos los números están superpuestos en esta alfombra, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que nos dice la física cuántica. Perdona un momento, ¿eh? No, te lo digo porque estás hablando del dado, sí. Pero claro, no has explicado qué pasa con el dado. ¿Por qué un dado? Bueno, o las cartas, ¿eh? Pero me refiero a que ¿qué tiene que ver el poder de la intención con o sea, ¿dónde pones la intención para que utilices el dado? A ver si me explico. El por qué empecé con un dado. ¿Por qué empezaste con un dado y no con unas cartas o con otra cosa? O con otra cosa. Bueno, en este caso yo empecé con unas cartas a nivel casual. Porque, ¿Causal? Sí, bueno, que sí, en este caso, más que casual, causal.
por el hecho de como un pequeño juego, como una broma, tenía un problema y dije, bueno, pues si esto es real, que salga el 5 de corazones. Y corté la baraja y salió esa carta. Bueno, dices, es azar. Bueno, esto es lo que me refería, bueno. que no has explicado qué pasaba con el dado o con la carta. Exacto. Bueno, pues ese día empecé cortando esa carta. Es verdad que ese día estaba muy emocionado por una circunstancia que me pasó y salió esa carta. Al minuto siguiente digo, bueno, pues se ha pasado esto y es por esto que salga el 7 de tréboles. Cojo la carta, la baraja, la corto y sale esa carta. Qué casualidad, bueno, ya me empecé a mosquear, ¿no? Y hice una tercera vez y vuelve a salir la carta que yo escogí. 3 veces seguidas dentro de 52 cartas, porque es una baraja de póker. Claro, el día siguiente lo volví a hacer y no salía. Yo cogía una carta y no podía hacerlo. Todo esto, Jordi, un poco para también poner en contexto a la gente, todo esto desde tu mente lógica, racional, no puede ser, ¿qué está pasando? O sea, para ti seguía siendo azar, incluso después de haber salido 3 veces. Sí, no entendía. Okay. Es verdad que en ese momento ya estaba estudiando la geobiología, que lo que me decíamos es que es la ciencia que estudia cómo encontrar corrientes de agua subterránea, y ya empecé a ver que los profesores, algunos de ellos ingenieros, nos decían que tu cerebro tenía que buscar la frecuencia del agua. Y yo sí que entendía, pero de alguna manera era como muy extraño, como mi cerebro podía encontrar una corriente de agua subterránea buscando esa frecuencia. Eso me dio pistas y entendí que igual una carta tenía una frecuencia, como tiene una frecuencia un dado o como tiene una frecuencia una persona o una situación, ¿no? Eso fue un poco la pista y hice como un juego. Vale. Claro, después de ese juego, que fue muy... Es verdad que yo estaba en un estado emocional muy diferente al normal. El día siguiente, y a cabo de semana, no salía ninguna. O sea, intentaba y nada. Y a partir de allí tuve una especie como de práctica y error de buscar cómo podía repetirlo. Y estuve durante meses y meses y meses con una baraja de cartas en la chaqueta, intentando buscar cómo me podía salir. Hasta que un día empecé con el libro de Rudolf Steiner, que en este caso cogí el libro, abrí por una página, dijo, que me dé una pista. ¿Qué libro fue? Cómo adquirir conocimiento de los mundos superiores. Precisamente. Sí, tal cual, ese libro de aquí. Sí, perdona, yo reí. Sí. Pues este libro, hice un juego muy absurdo con mi mente racional y empírica, ¿no? Como decir, pues voy a ver el libro que me dé una pista, ¿no? Porque ese señor era una especie de visionario, ya un poco estaba en estos temas, ¿no? Y abrí el libro, puse el dedo en una página y veo que pone pensar, sentir y hacer, ¿no? Bueno, es un poco la base. Y yo pensé, ¿no será que tengo que pensar el número, sentir el número y más que hacer, generarlo, o sea, dar como una orden? Y cuando hice esto, ese mismo momento vi que había unos resultados. Digo, ostras, y me quedé como muy sorprendido y a la vez como muy, no asustado, pero digo, ¿qué está pasando, no? Y eso me dio la pista de, al cabo de tiempo, más libros, más situaciones, hasta que hubo un momento que empecé a controlar cuándo podía hacerlo y cuándo no, y también discernir cuándo lo podía hacer y cuándo no. Si había momentos que yo me encontraba que yo podía hacerlo, que era como conectado, como si fuera un wifi, pues tenía 5 rayas wifi, y momentos que no podía, pues que no había cobertura, ¿no? Y yo quería, pero no podía. Y ese fue un poco el inicio de todo esto. Vale. O sea, que digamos que te diste cuenta, gracias a esa sincronía con el libro, que el libro, por cierto, ¿cómo llegó a ti? El libro, en este caso, yo estudié un curso de pedagogía Waldorf, en Bellaterra, en la Escuela Altiller, y ya me interesaba mucho lo de Steiner de una manera como muy, como que me llamó. O sea, yo no he estudiado más filósofo, no soy un lector de filosofía, ni en mi vida he hecho filosofía, pero este autor me llamó. Es como si hubiera como algo que dice, oye, te tienes que leerme, tienes que... Sí. Y estuve durante un tiempo muy como obsesionado en la buena palabra con este autor, con este investigador. Claro. Y un poco qué así. Bueno. Pues lo que te iba a preguntar, perdona, que me ha surgido eso, que sí, de una forma intuitiva o genuina, vamos a decir, te diste cuenta que el sentimiento era como el eslabón clave, como el sentir, había algo ahí que activaba algo, ¿no? Sí, okay. Sí. Lo que ahora sí que, ahora hablo de ese momento, ¿no? De hace unos años, pero ahora lo que hemos visto es que es un engranaje, es un puzzle. Entre el pensar, el sentir y el generar, que sería un poco como lo decía Nikola Tesla, frecuencia, energía y vibración. Y cuando las tres conjugan, es cuando realmente puedes hacer magia de alguna manera, ¿no? Que sería escoger la energía potencial y realmente es asombroso. Y de dicho, me ha costado años asimilarlo y creerlo en el fondo, porque la mente racional no te deja creértelo. ¿Vale? Un día con una doctora en filosofía que se llama María de los Ubiols hice un curso
bueno, un poco despertar de la conciencia, y hablaba y he comprobado que tenemos en el cerebro una especie de virus o de malware, hablando de informática, que nos hace redundar cuando algo es obvio en estos temas. O sea, tú ves a nivel estadístico que esto lo vas haciendo cada día, y tu cerebro redunda en buscarle, no puede ser, es azar, no es posible, cuando ya hay una evidencia, ¿vale? Y un poco he comprobado esta redundancia que tenemos todos, yo mismo, ¿no? Por eso a veces, cuando hablo de esos temas, tengo la emoción de trasladar como, oye, creerlo porque entiendo que tengáis esta parte racional y quiero como trasladar esta parte de que es real, ¿no? Y, claro, ¿por qué no sale esto en las noticias? Buena pregunta. Bueno, yo tengo dos visiones, bueno, o dos hipótesis. Una, que es un tema, bueno, no son las noticias, pero la CIA en los años 80 Claro. con el programa Stargate de visión remota, que a nivel de resumen es como tanto Rusia como Estados Unidos cogían a espías psíquicos, los preparaban en este puzzle que he hablado de energía, frecuencia y vibración, con electroencefalogramas, los preparaban para ver lo que había en Rusia o en unas coordenadas. O sea, el ejemplo sería que estaban en una habitación, en Washington, donde fuera, y decían, vale, en esas coordenadas, en esta isla de Cuba, por ejemplo, hay misiles, y la gente recibía la información. Y aparte era verídica. O sea, a nivel, cogieron estadísticos de Harvard y otras instituciones muy respetuosas, y vieron que no era azar cuando decían que había misil o no había misil o lo que fuera, ¿no? Y lo utilizaban en beneficio de los dos, ¿vale? A nivel. Cuando salió a la luz, les dio miedo y dijeron que no, que eran unas pruebas, pero que no salía, ¿no? Que era algo así. No quieren que la gente lo sepa. Yo creo que es una parte que sí que saben y que no quieren trasladar la información, porque la información es poder. De alguna manera yo me he encontrado gente en mi camino y me he dicho, bueno, pero esto no lo cuentes. O aprovéchalo para ti. Bueno, sí, sería una opción, pero luego, claro, esa información te la vas quedando. Y yo creo que cuando te la quedas para ti también se corta. De alguna manera, cuando todo esto se da, estas sincronías, para que alguien, de manera muy, muy humilde y normal, que no tiene ninguna formación a nivel de neurocientífico, le llegue esta información es para algo, ¿vale? Al final es para transmitirlo y dar esta información. Y la otra es que, bueno, es un tema tan complicado de entender y de creer que de alguna manera salen cosas pero no llega porque la gente no lo entenderíamos. Y me incluyo, ¿no? Si me ya esto hace 10 años, lo miraría como, bueno, no sé, igual se lo están inventando o lo que fuera, ¿no? O sea, tengo esas dos visiones. No sé cuál es, o si hay una parte de cada una o lo que sea. Fíjate que en algún otro capítulo que hemos hablado también, ¿no? Creo que también fue cuando hablamos de todo esto, cómo a lo largo de la historia, ¿no? Se han ido petando pues la gente, Pitágoras, sí, los grandes maestros que de alguna forma ya decían, ¿no? que teníamos este poder. Y sigue pasando, de hecho, o sea, a lo largo de toda la historia ha pasado, ¿no? De hecho, todas las escuelas esotéricas tienen este conocimiento y precisamente son escuelas ocultistas para proteger ese conocimiento, ¿no? Luego ya las intenciones de por qué lo proteges son diversas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para que no llegue a manos de cualquiera, en el sentido de que no cualquiera lo usaría bien o en el buen sentido, o porque no lo entendería la gente, o porque no nos vamos a la parte como más siniestra a lo mejor porque precisamente si todos nos diéramos cuenta del papel creador que tenemos, pues el mundo no sería como es, ¿no? El sistema se caería, ¿no? O sea, realmente puede ser también como una herramienta de control, porque ocultarte información también es un control, ¿no? Un poco en la sombra, pero es una forma de control, ¿no? Entonces, bueno, se pueden dar muchas posibilidades, pero bueno, como bien decíamos, al final esto se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿no? Y sigue pasando de algún modo. Y esto de que se contrata a mediums o, ¿no? A personas que tienen esta capacidad de la visión remota, sigue sucediendo, ¿no? No nos lo cuentan, pero sigue sucediendo, ¿no? Que la inteligencia, CIA o, bueno, diferentes tipos de organizaciones lo hacen, ¿no? O sea, que el hecho de que grandes instituciones lo usen también nos tiene que dar pistas de que, bueno, pues quizá tiene, ¿no? Una funcionalidad muy fuerte. Total, sí. Y claro, tú ahora, digamos, nos has contado tu experiencia, cómo llegaste a ello, todo lo que te encontraste, pero a partir de aquí también te pusiste como a investigar, ¿no? Sí. A ver si pasaba con otras personas y tal. También nos cuentas un poco cómo... Sí. A ver, claro, yo cuando estuve con eso de las cartas, los números, luego cogí un programa informático que se llama random.org, que es un número que hace números aleatorios. Por eso totalmente cuántico en el sentido de que si un programa está programado por alguien y hace números, aunque tú no lo sepas, tú no puedes influir sobre algo que ya está creado,
¿vale? Es una básica de una ley de la física cuántica, de una onda partícula, que si algo ya está creado, tú no puedes afectar sobre ello, ¿vale? Y este programa no. Este programa, a través de ruido atmosférico, crea números. Este programa, por ejemplo, está en Irlanda, está en Dublín, y hemos comprobado cómo con la consciencia de una persona, que estamos en Sabadell, en Barcelona, donde sea, tú puedes influir en qué número va a salir, ¿vale? Esto, claro, de entrada choca, pero vimos que también es real, ¿no? O sea, tanto con algo local que tú utilizas, unas cartas o un dado, sino con algo externo también funciona, ¿vale? A través de aquí yo empecé a formar, de alguna manera un poco más, como entre amigos, a algún amigo, y vi que cuando yo le contaba un poco las técnicas, la manera de hacerlo, también él podía incidir. Eso me fue bien también a mí, y para mí era decir, no es ningún don, sino que es una cosa que todo el mundo tiene, y por tanto ya no eres nada especial, sino que lo único que lo has entrenado, ¿no? De alguna manera. A partir de aquí, lo que hice es investigar y comprar diferente aparatología para ver qué pasaba cuando yo podía hacer estos experimentos, ¿vale? O sea, ¿qué pasaba en mi cerebro cuando yo podía influir sobre un resultado y qué pasaba cuando no podía influir? Porque no podía influir siempre. Sí, estaría muy bien. He visto algún autor como Gustavo Roll, que es un señor italiano, que sí que llegó a influir de manera casi siempre, o siempre, ¿vale? Pero estuve como 2 o 3 años en el bosque, de una manera como meditando cada día para buscar este estado. No es mi caso, ¿no? Yo tengo una vida más normal y no he podido pues, ir a bosque 3 años, ojalá pudiera, pero no. Pero sí que hemos visto que en el momento que estás conectado, estas 5 rayas wifi que yo digo, en el cerebro compré un electroencefalograma y vimos que hay un patrón. Y es que las ondas del inconsciente se disparan y las ondas del consciente se apagan. Eso me voy a explicar un poco más mundana, ¿no? Más sencilla, pues sería eso. Y cuando no puedes hacerlo, no tienes influencia, o sea, tú quieres y que pase esto y tal, y no puedes, las ondas del inconsciente están abajo y las del consciente están igual o están arriba. Es decir, es como si la parte mental te boicoteara. Exacto. Hemos visto que cuando tú puedes tener influencia sobre todo esto, la parte inconsciente está más alta. Y no solo en co-crear la realidad, sino en intuición, telepatía, precognición, autosanación, intuiciones de varias cosas. Yo, por ejemplo, aprovechaba mucho momentos de estados que yo comprobaba que yo podía hacer todo esto, de alguna manera me empoderaba, aunque la palabra puede, a veces me han dicho, bueno, puede hacer un poco de ego, no es empoderar la esencia de alguna manera, ¿no? Es empoderarte. Luego lo utilizaba para otras cosas. Si yo puedo hacer que salga un número determinado, pues voy a visualizar y buscar sincronías en encontrar a alguien para hacer un estudio en la universidad y que eso vaya bien, ¿no? Luego hablaremos con Edgar, y varias cosas, ¿no? Es como aprovechar las sincronías, porque hemos visto que todo pasa por sincronía. De alguna manera se llama materializar por sincronía. Hay un estado que materializas por sincronía. Es como la persona que quiero buscar un parking de Barcelona en diagonal en viernes por la tarde, ¿no? Y lo encuentra. Esa es mucha sincronía, sí, ¿eh? Sí, bueno, ese es nivel máster, ¿no? O la persona que dice, hoy he pensado en mi ex y me lo he encontrado por la calle. Y hace 10 años que no lo veía, ¿no? Pues serían crear esas sincronías. ¿Vale? Un poco todo eso. Nada, simplemente mencionar que todo esto que mencionas del consciente y el inconsciente del cerebro, lo hemos hablado aquí en el podcast, Vale. ¿no? De esos estados, que sería tener más zeta, ¿no? Digamos, Sí. y menos beta, ¿no? Sí. Menos, vale. Sí. ¿Nos puedes contar así un poquito pinceladas de cómo tú llegabas a estos estados zeta o qué cosas en tu día a día te hacían llegar ahí? Vale, sí, muy buena pregunta porque yo estuve mucho tiempo, o sea, primero era práctica y error y luego es buscar un protocolo. O sea, es decir, si hoy, por ejemplo, tuviera un día con una raya wifi o sin rayas, o sea, de conexión de alguna manera, y me veniera un notario a comprobar que esto es real, ¿qué tendría que hacer hoy? ¿Vale? Pues lo que haría hoy es, primero, aprovechando que estamos en Rosas, pues me iría a la playa, iría a un baño, y si pudiera me iría a la montaña. Cogeríamos por el interior, iríamos a la Empordà, a algún sitio. Y haría un ejercicio de meditación, ¿vale? Y al final es un estado de estar bien, ¿vale? De estar con gente con una vibración alta, no estar con gente pues con una vibración baja, muy terrenal, muy materialista. Todo esto te eleva, ¿vale? Y al final ser consciente y recordar cómo estaba yo en el momento que podía hacerlo. Es como un anclaje. O sea, es como obligar al cerebro o dar una orden, oye, ponte en el estado ideal para hacer esto, ¿no? Y hemos visto que a veces es como dar una orden y es así de fácil. Que entra lo de sentir, sí. Como lo de revivir internamente una sensación, que es lo que te hace conectar. Sí. Es como o un atleta, ¿no? ¿Cómo tiene que estar un atleta para hacer el récord del mundo? Pues tiene que ver, aparte que es tener un físico, tiene que tener un entrenamiento, hay una parte mental súper importante, tiene que estar enfocado en lo que tiene que hacer, tiene que estar súper concentrado y eso es un poco parecido, ¿vale? Pero haría todo esto. Al final todo lo que es conexión naturaleza, el arte, crear,
dibujar algo, coger algo de fango, escribir un poema, cantar, componer, todo esto, lo que es la creatividad, te aumenta la parte vibracional. Es como que te aumenta, ¿vale? Ese tema de conexión. Uh-huh. ¿Vale? Y luego que mencionabas una aplicación para que quien nos esté escuchando pueda ir, cuando estás, que te sientes tú en ese estado, para que vayan probando, te vas a esta aplicación que ¿cómo era? Sí, random, acabado en m.org. Uh-huh. Ahí ponen los números del 1 al 100, sale por defecto. Yo diría que lo bajaran para empezar del 1 al 20, del 1 al 30 y empiecen a practicar. Dice, vale, estoy relajado y quiero que salga al 5. Bueno, lo normal es que no les salga al principio o uno por azar. Y vayan practicando hasta el momento que comprueben, hagan la diferencia entre cuando estén estresados y dispersos y cabreados o que se han cargado con la pareja o lo que sea, y luego hay momentos que estén en naturaleza, que estén conectados, que sientan que somos algo más, que estamos todos unidos y que lo hagan en ese momento. Verán la diferencia de capacidad. Uh-huh. O sea, de alguna manera es como comprobar empíricamente cuando uno está conectado, tiene unas capacidades extrasensoriales, habilidades psíquicas superiores cuando está mal. Uh-huh. ¿Vale? Y el mundo del día a día que conocemos, de ciudad, de conexión, de redes, de materialismo, lo que hacen es bajar esa conexión. ¿Vale? Es como si el sistema, sabiéndolo o no sabiéndolo, eso ya es la parte que no sabemos, quisiera o ha hecho la sincronía para que no conectemos. Todo el mundo que está en la parte material, y yo puedo incluir, porque tenemos esa dualidad todo el mundo, pues en ese momento conectas menos. ¿Vale? Y ves como cuando el ego te sale más, quieres hacerlo y luego no puedes hacerlo. Uh-huh. Y el momento que el ego lo bajas, que es la parte beta, que es la parte mental, y luego es cuando tú puedes hacer todo esto de aquí. Es como una enseñanza, es como un parvulario para aprender cosas mayores, Uh-huh. ¿no? De alguna manera. Perfecto. Hostia, me está viniendo una cosa ahora, que de hecho lo hablamos hace poco con el tema de la mente, ¿vale? Cuando hablamos de la mente. Y estoy viendo, a lo mejor es una paranoia, pero estoy viendo que cuando hablamos de la mente, evidentemente nos referimos a la parte racional, a la parte lógica, a la parte del ego, ¿no? Sí. A la parte más material, Sí. solamente el hemisferio izquierdo. Y tú estás hablando un poco de potenciar esa parte inconsciente, la parte derecha, la parte más holística, pero claro, la mente es todo. Sí. Y tenemos yo pienso, este error de hablar de la mente, y creo que esto nos va en detrimento precisamente de este empoderamiento, ¿vale? Porque decimos, no, es que tenemos que bajar la parte mental. Claro, no, yo creo que tendríamos que hablar con propiedad y decir, no, tenemos que bajar seguramente la parte lógica y racional. Sí. Pero claro, tu mente dice, no, bajo la mente, bajo la mente, pero claro, la mente es todo, ¿no? Sí. Y nada, me ha venido ahora, cuando estabais hablando, digo, hostia, a lo mejor comentarlo porque yo creo que la mente hay que potenciarla e incluso te diría también la parte racional también, ¿vale? Porque también... hasta ahora ciencia y espiritualidad han ido separadas, ¿vale? Y ahora, por suerte, toda esta parte de física cuántica, que aún no ha salido y ya saldrá, pues está volviendo como a juntar otra vez, ¿no? Esto es un tópico, ya lo sabemos. Pero para mí, claro, a nivel simbólico es súper importante porque al final nos está diciendo que la sociedad necesita que la ciencia, por un lado, esté al servicio de algo más de lo que conozca, y la espiritualidad también se va acercando como a la ciencia, ¿no? Y eso a nivel simbólico para mí es importante porque al final significa que vamos poniendo coherencia a nuestra parte interna, mente racional, y nuestra parte interna, mente holística, espiritual, emocional, lo que sea, ¿no? Y nada, mira, me ha venido así como en plan de, no, vamos a hablar de la parte racional y la parte, porque es una forma de, realmente yo quiero ir acabando un poco con este hackeo que comentabas antes, que viene, bueno, vete a saber por lo que viene, pero es verdad que cada vez más en nuestra sociedad vemos que nos alejamos de nosotros. Cada vez hay más estrés, ansiedad, desconexión, cada vez hay más enfermedades, más depresión, y al final la gente que entiende ve que todo esto es sencillamente por una desconexión. Así que abogo por poner coherencia entre ciencia y espiritualidad, entre racionalización y emoción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, aparte de esto que comentas está, muy bien el apunte porque cuando hablo de estas pruebas que puedes hacerlo, todo es muy sutil, ¿no? El electro nos da una parte, seguramente hay más pruebas que se pueden hacer, ¿no? Hacer un tipo de tags, no tenemos los medios aún, pero que vienen las zonas que están donde se activan, ¿no? Pero de alguna manera está muy bien porque no es que la mente la dejes y sea la subconsciente, porque tú eres un todo, ¿no? Tienes las dos partes. Lo ideal es cuando la mente
acepta esta Exacto. parte inconsciente y la parte inconsciente acepta la parte mental. Como que la parte inconsciente dice, no, yo como mente no es que dé la orden, sino que escojo que quiero que pase esto, ¿no? Exacto. De alguna manera, en algo que es azar. Evidentemente, cuando entramos en cosas personales, aquí entraríamos en temas, no sé si es tan sencillo como esto, ¿no? Pero bueno, ya serían más sincronías y aquí también habría un tema de karmas, habría muchas cosas, ¿no? Pero sí que cuando conjugan las dos es la parte ideal. Sí. O sea, no es dejo la mente y que no piense y dejo como a irme, no. O sea, la mente interviene, pero como que, lo que dices tú, que el ego no intervenga tanto, ¿no? La parte racional, pero sí que tiene que ver la mente exactamente para hacer, es la suma de los dos, como Claro. si fuera una sincronización de los dos hemisferios. Sí, de hecho en esotérica con otro lenguaje se habla, ¿no?, de la unión de mente y corazón, Sí. que lo que dice básicamente es que la mente racional tiene que aceptar Sí. y reconocer al corazón. Sí. Y aquí se ve muy bien, ¿no? Si tu parte lógica no dice o no acepta que al tirar un dado es posible que salga el número que yo quiero, no podrías ni siquiera hacerlo. Sí. Entonces es como otra parte de, ¿no? O sea, otra forma de ver cómo espiritualidad y ciencia pues al final están hablando de lo mismo, pero con otro lenguaje. Sí, aquí hay una parte importante que ya entramos en el tema, bueno, que yo creo que es la base de todo esto, que es la certeza, ¿vale? Es como cuando hemos visto que, aparte del electro que lo muestra, que tiene que haber una quietud mental, unas ondas que predominan, que son las del inconsciente y algunas y más cosas, la parte más principal es que te lo creas. Aquí ya viene un poco de la fe, la fe puede mover montañas, y la parte religiosa, aunque no hablemos a nivel de religión, o en mi caso, ¿no? Pero sí que hemos visto que cuando uno tiene certeza de algo, eso acaba ocurriendo. Pero claro, para tener certeza, yo, si tengo un dado, a nivel lógico, yo no puedo saber qué número va a salir. ¿Y cómo voy a tener certeza de una cosa que no sé? Claro, es la parte racional, diría, no, a mí me han educado para entender que eso es imposible y que eso son películas, X-Men o Doctor Strange, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pues tienes que hacer como un sentir el corazón, decir, vale, me han dicho que no es real, me han dicho el colegio que no es así, que la física es newtoniana, vale, muy bien. Pero me da igual. O sea, es fácil porque lo hemos comprobado, ¿no? Es como, vale, me da igual, me quito todo esto y confío y doy certeza. En el momento que tienes certeza absoluta, eso pasa siempre. Cuando tienes certeza de 0 a 10 para cuantificarlo a nivel 10, pasa el 99% de las veces, pasa lo que tú estás enfocando. Cuando confías, certeza alta, pasa el 75% de las veces. Cuando dudas, a veces pasa y a veces no. Y cuando no te lo crees, no pasa nunca. O sea, tú dices, Ni por azar. no, es que no va a salir. Sale menos que el azar luego. O sea, influyes negativamente. O sea, un poco sería el ejemplo de cuando alguien dice, no, es que me va a ir mal el examen. A ver, no siempre, pero tiende a irle mal. O aquí dice, no, pues he estudiado poco, pero bueno, creo que me va a salir mi tema. Claro, porque tiene certeza que le va a salir mal. Sí, claro, sí. Claro, o sea, de hecho, el poder de la intención y manifestación al 100%. Sí. Hay una... pero la es más fácil. autocumplida, ¿no? Que dicen. Sí, pero claro, también porque, claro, es muy fácil pensar mal. Sí, ¿No? No sé por qué. Es que es fácil pensar mal. Sí, es una manera como... Hostia, que vaya mierda, sí, ¿no? Más de víctima, de seguro que va a ir mal, es como un estado, bueno, que muchos tenemos. Y el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro también, por evolución, siempre tiende a buscar como el peligro que pueda haber, ¿no? Sí. Que luego no ocurre en el 90 y pico %, pero como que tiende primero a ver como lo que me va a impedir continuar. Sí. Pero... O sea, de alguna manera, aparte de la certeza, había otra frase que me gusta mucho, que es un estado de no preocupación. Sí, neutro, ¿no? Sí, que sería un estado de, cuando puedo hacer esto, no tengo ninguna preocupación. Soy un niño de 6 años que ve los Reyes, estoy contento y no tengo ninguna preocupación. Tengo la hipoteca, no tengo ningún problema de nada económico, ni familiar, ni nada. Ese estado es idóneo para hacer esto. Pero claro, ¿cómo estamos la mayoría de todos nosotros a nivel de adultos? Pues con una preocupación de la familia, de la hipoteca, del dinero, de lo que fuera, ¿no? O una amiga que nos hemos enfadado. Para hacer esto hemos visto que certeza, no me preocupo y no estamos educados para ser de esta manera. Estamos educados para estudia, gana dinero, vigila, ahorra, compra, que luego no te pase algo. Estamos educados por un sistema muy materialista, que está muy bien, pero que luego nos aleja de esto. ¿Vale? Al final es buscar el punto medio, ¿no? Tenemos que vivir, tener una casa o lo que fuera, pero hay que ser conscientes que hay algo más, que lo estamos viendo, descubriendo, y que la física cuántica y muchos investigadores están ya yendo para aquí ya. O sea, eso hace 100 años sería difícil explicarlo o creíble, y hoy en día ya, igualmente solamente alguien que lo vea dirá, no me lo creo, pero ya hay tema de física cuántica, investigadores que apuntan para esto. ¿Vale? Antes de entrar en temas de cuánticos, quedémonos un poco con el tema emocional,
Porque antes comentabas esto, ¿no? Que cuando tú estás bien, Sí. te sientes, digamos, con una mentalidad positiva y que pues se da más, ¿no? Entiendo que si estás enfadado, Sí. cabreado, o sea, emoción de rabia o de miedo, entiendo que es más difícil. Sí, es mucho más difícil y para hacer algo que se puede hacer tienes que gastar mucha energía. O sea, es como, tú puedes poner la mesa de manera tranquila o corriendo, pero luego te vas a cansar mucho, ¿vale? Y el electro lo marca. O sea, yo he cogido momentos que yo estaba mal, me he puesto el electroencefalograma y ahí no salía nada. O sea, estaba todo, había incoherencia cerebral, las ondas del inconsciente no estaban activas y yo buscaba hacerlo, pero es que no podía. Hoy en día aún me sorprendo yo mismo cuando no sale, me lo pongo y digo, a ver, sí, es que hoy pasará otra cosa y siempre pasa lo mismo, el patrón siempre es el mismo. Cuando no puedes hacerlo, las ondas del inconsciente no aparece por ningún sitio. El tema emocional, el tema del corazón, no aparece. Para mí, las ondas teta o alfa es más el tema del corazón, es la vibración del amor, es un estado de no preocupación. Si no estoy preocupado y estoy bien, pues no tengo ningún problema con nadie, ¿no? Cuando estoy cabreado, o tengo, no sé, ira o lo que fuera, estoy en un estado de preocupación y luego es cuando no puedo hacerlo y el electro me lo marca. ¿Vale? Pero por otro lado también, si estás muy eufórico, ¿Sí? Tampoco sale, ¿no? Sí, porque es el punto medio. Ahora pongo el ejemplo. Imaginemos un Sator de Pértiga, bueno, Duplantis, que siempre hace los récords del mundo, que es un chico joven suizo, o sueco, no me acuerdo. Cuando uno hace el récord del mundo de cualquier disciplina, nunca verás a nadie así como, a ver si voy a hacer el récord, ni dando vueltas. Están enfocados, serios, por dentro están súper motivados, pero no están emocionados. O sea, no están emocionados. Están controlados. Un niño, si va a los Reyes 6 años, estará dando vueltas. Tienes que estar súper enfocado en lo que quieres, motivado, pero a la vez tranquilo. O sea, es un término medio. El electro sí que lo marca. El momento que hacemos estas pruebas de los dados o de los números, cuando hay 2 o 3 aciertos seguidos a la primera, hay una parte de emoción que uno mismo dice, pues qué fuerte, ¿no? Pues esa emoción ves cómo descontrola y quita ese foco del inconsciente. Es como que si te apartara. Pasan unos segundos, a nivel de la respiración vuelves a respirar de manera más tranquila, la emoción la controlas y vuelves a hacerlo. Y hay una correlación entre aciertos y la emoción que tú tienes, que el electro un poco la puede ver, ¿no? También hay un proyecto que se llama de coherencia cardíaca, que mide la coherencia entre cerebro y corazón, y también es lo mismo, ¿no? En el momento que hay más coherencia cardíaca, más acierto, y cuando hay menos coherencia cardíaca, menos acierto. ¿Vale? Es un aparato de Hertzmark que también recomiendo mucho, bueno, muy económico, y que sirve para esto y para entrenarlo, ¿no? O sea, que podríamos decir que la certeza o ese estado de certeza absoluta es un estado mismo, sí, ¿no? Sí, es como si fuera una frecuencia. Es una frecuencia, exacto. El radio Justo Molinero, pues ese es un ejemplo, ¿no? Es el de certeza y el flashback, pues no lo ves, o lo que fuera, ¿no? Y es buscarlo, ¿no? Es como un dial dentro del cerebro. A veces también he comprobado que momentos que no estás, porque no estás, o a veces también hay efectos externos, que esto no lo sabemos muy bien, tema, bueno, de lo que sea, ¿no? Hay un ejercicio que es durante unos minutos buscar esa frecuencia. O sea, me obligo a buscar ese anclaje y funciona muchas veces también. O sea, es como buscar y quitarte, si tienes parloteo mental, y estás con un problema familiar, lo que fuera, es quitarlo, ¿vale? Y focalizar, que salga el corazón, que salgan las ondas del inconsciente y te diga que no pasa nada, que todo está bien, y luego es cuando tienes otra vez esa habilidad, ¿no? De alguna manera. Perfecto. Sería un poco eso. Muy bien. Ya vamos pues, si quieres, con el tema cuántico, pero claro, aquí digamos que es donde se explican muchas cosas, porque ahora tú has explicado todo esto, lo que has probado, lo que has vivido, también lo que has estudiado, ¿no? Como comentabas, ¿no? Que con personas, pues a ver cómo está el cerebro, cuánto pasa, y lo has probado y realmente, pues cuando se da todo esto, la gente está en un estado concreto y lo has probado con personas diferentes y, digamos, entre comillas, no falla, ¿vale? Vale, sabemos esto, pero claro, esto a nivel de lo que decías, ¿no? De nuestro día a día, de lo que sabemos, pues no... Es muy difícil de entender. Pero claro, hay otros estados que no son conocidos, ¿no? Otros estudios como es la física cuántica, que ahí pues podría entenderse de otra forma, ¿no? Cuéntanos un poco la relación entre la intención y el mundo cuántico. Sí. Aparte, contar que todas las experiencias que yo he tenido, primero ha sido a nivel práctico y luego ha sido recoger la información. Me ha ido muy bien porque no he podido estar sugestionado, bueno, aunque buenísimo. Daría igual porque luego las pruebas lo demuestran, ¿no? Pero ha sido como... Tengo certeza de algo, por ejemplo, y pasa. Y yo, bueno, con un amigo, pues que lo comentábamos,
Decía, no entiendo, porque cuando yo me lo creo pasa, ¿no? Es como muy surrealista, absurdo, fantástico, ¿no? De fantasía. Y luego comprobé a un señor que se llama Jean-Pierre Garnet-Mallet, que es un físico cuántico muy famoso francés, que tenía varios libros, una eminencia, que tiene una frase, a ver si la recuerdo, decía, la duda en resultado crea la duda en el futuro y luego nos demuestra que tenemos razón en dudar. Pero en cambio, la certeza de un resultado ya crea el resultado en este momento, ¿no? Es decir, que ves como un físico cuántico reputado, un poco te está poniendo lo que tú pensabas y le da una información, ¿no? Aparte de esto, que es lo que preguntabas, vi también cuando vimos esto de la certeza, o cuando yo podía, por ejemplo, enfocar un número en mi mente, yo cerraba los ojos, ¿no? Yo decía, antes de tener el electroencefalograma, con un amigo que me estaba ayudando en esos temas, decía, ahora saldrá el número 28 inmediato. Y salía la primera. Me decía, pero ¿cómo sabes que iba a ser este número la primera? Digo, tenía certeza y por decirte algo te diría que en mi cabeza no había ruido. O sea, solo había el foco de este número, no había nada más. No había duda, no había parloteo, no había más números. Cuando compramos el electroencefalograma y nos formamos en ello, vimos que cuando pasaba la primera, cuando no había ruido es cuando las ondas del consciente están abajo del todo. Eso es el no ruido. ¿Qué es el ruido? Es la parte racional que te dice, uy, no puede ser o será otro tal. Cuando no hay ruido es, no, es el 28 y ya está. O sea, es como si fuera magia, ¿no? De alguna manera, esto, que es una parte que ya vimos, ¿qué dice la física cuántica? A nivel muy global, la física cuántica nadie la entiende. O sea, no la entienden los físicos cuánticos, ni los premios Nobel, ni ningún investigador reputado. No la entiende nadie. O sea, que tampoco lo voy a entender yo, ni voy a explicarlo de manera que, como si lo entendiera, ¿no? Pero sí que entiendo, o creo que entiendo un poco la esencia. ¿Y qué nos dice la esencia? La física cuántica estudia el mundo subatómico, ¿no? De lo que estamos formados, pero a nivel elemental. Nos dice que cómo funcionan las reglas del mundo subatómico son mágicas, de alguna manera. O sea, son unas cosas irracionales que no tienen ningún sentido. Ejemplo, la dualidad onda-partícula, ¿no? Nos está hablando de que todo es probabilidad y materia a la vez. Todo es probabilidad y onda a la vez. Claro, eso no tiene ningún sentido. Pero que más a más hay un efecto observador. Todo es probabilidad y cuando hay un observador, que en este caso pusieron en estos experimentos de la doble rendija, un aparato Geiger que mide la parte radioactiva. Luego, el electrón, en este caso, que es esta partícula subatómica, se comporta de manera ya diferente. Cuando antes eran 1000 posibilidades, para poner un término, ya solo era una posibilidad. Pues un poco, yendo a lo del dado o lo de la consciencia, es como si mi consciencia tuviera un efecto observador e influyera en un resultado tal cual nos dice la física cuántica. Es decir, lo que parece tan mágico y tan irreal y tan absurdo, aún lo es, de alguna manera, pero la física cuántica nos dice que tiene un sentido ya, aunque hoy en día no se entiende. Y ahora hace solo una semana, unos investigadores de Shanghái han descubierto que en el cerebro seguramente utiliza procesos cuánticos, sí. ¿Vale? A través de fotones. Es muy largo de explicar, tampoco me costaría, ¿no? Pero diríamos que es como que le están dando evidencia de todo esto de aquí. Cada vez el puzzle se está como montando más, ¿vale? Aún no está creado, pero cada vez está más cerca de aquí. ¿Vale? Sí. Tela. Brutal. Sí, o sea, esto que comentas, ¿no? Pareciera que somos como un pequeño ordenador cuántico, sí. Como que nuestro corazón funciona cuánticamente, todos los órganos, el cerebro, etcétera, y que no entendemos cómo funciona el mundo cuántico, sí. Porque funciona con otras leyes. Sí. Funciona con leyes que desde aquí no se complementan, no se acaban de complementar con las leyes del paradigma material, ¿no? Sí. Pero está claro que existen y que tienen una función y que nosotros las usamos sin darnos cuenta, ¿no? El cerebro las usa, el corazón las usa y tienen una funcionalidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, quería comentar. Claro, en el mundo cuántico, ¿vale? Que funciona de otra forma, pero claro, aquí estamos en el mundo 3D, sí, no estamos. Yo no veo átomos. Pero estamos también ahí, aunque no lo veamos. Sí. Claro, por lo que has comentado, pues cuando entramos en meditación, cuando nos sentimos bien, o sea, el hecho de que nuestro cerebro esté en otra frecuencia, sí. ¿Vale? Que tendría que estar, entiendo sí, que teníamos que estar de manera natural, pero no lo estamos por el entorno y por lo que sea, es el cerebro, digamos, la mente, la que nos permite conectar con este mundo cuántico. Sí, y hemos comprobado, que esto lo digo, aunque ahí si hubiera aquí un físico me diría que es imposible, pero yo lo podría demostrar a nivel empírico, como hemos hecho en la Universidad de Gerona, de que en el mundo macro también se podemos afectar, ¿vale?
A mí mismo, como he dicho antes, me costó años aceptarlo o asimilarlo, porque decía, ¿cómo puede ser que yo con mi cerebro piense y afecte algo que está a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Pero hemos visto que es así. Claro, cuando tú compruebas eso, dices, vale, no sé por qué, porque no podemos entenderlo, pero vemos cómo sí podemos afectar con nuestro cerebro a nivel macro también. O sea, a nivel microscópico ya está aceptado que las leyes son de alguna manera mágicas, ¿no? O no se entienden. Pero a nivel macro dicen que no. Pero ya hay muchos científicos y físicos cuánticos que dicen, si mi parte más elemental es cuántica, claro, luego todo el mundo es cuántico, Claro. aunque las leyes de Newton no sean cuánticas. Pero bueno, de alguna manera no entendemos, o sea, no es leyes de Newton que son física clásica de alguna manera, pero no, es como no, pues pero aunque yo soy cuántico a nivel elemental, todo el mundo es cuántico, con una excepción a nivel como del macro, ¿no? Pero es difícil, pero es como de alguna manera, es como entrenar el cerebro para poder influir a nivel macro con la física cuántica, con el cerebro. Claro. Vale. El trasfondo de esto, o sea, se supone que también muchos físicos cuánticos apuntan a esto, es que todo es como un holograma. Sí. O sea, que todo sería como una red intangible Sí. de información, como una biblioteca cósmica, Sí. diríamos, y que nosotros estamos ahí también conectados. Entonces, Sí. potencialmente puedes acceder a cualquier punto Sí. del holograma, que esa sería como la explicación o el trasfondo de eso, Mm. de cómo es posible que yo influya algo, ¿no? Sí. De tan lejos, aunque para nuestra mente lógica parezca una locura. Sí, sí, sí. Si realmente todo funciona como un holograma, tiene su lógica, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. sería algo así, ¿no? Sí, hay dos, bueno, yo creo que o tengo yo como dos teorías, ¿no? Una que es el mundo holográfico, que hay muchos investigadores ya, bueno, reputados que están hablando sobre esto como una posibilidad, no lo demuestran así como un antenotario, pero lo dicen como ya seria, y la otra es que hubiera mundos paralelos, que también cuesta querer entender, ¿no? Pues como si, no es que yo cree la realidad en sí, sino que cuando tiras un dado del parchís del 1 al 6, en un mundo ha sido del 1, en otro el 2, en otro el 3, en otro el 4. Lo único que hago yo es escoger en el mundo que estoy cogiendo. Como esos libros de Escoge tu aventura, ¿no? Y voy de la página 26 a 72 y vuelvo para atrás, ¿no? Hay una de esas dos, porque la que es que yo influya y que se mueva una cosa por azar, esa es la que creo menos. O sea, yo creo más en el mundo gráfico y todo es potencial y yo escojo la posibilidad más que crear. Pero aunque todo pasa a la vez y todo ya está creado, puedes decir crear o escoger. Las dos palabras para mí son correctas, o las entiendo así. Entonces, como para anclar lo que acabas de decir, sería que más que yo crear una circunstancia, digamos, o algo que ocurre, yo estoy moviéndome en una línea de vida, por así decirlo. Sí, me estoy moviendo para ver eso que yo quiero ver. Sí, porque esto ya ha pasado. O sea, ha pasado que hoy pues estamos en este podcast, también ha pasado que yo llegué tarde, que había un accidente. O sea, todo está pasando a la vez, ¿vale? Y luego es escoger lo que, o de alguna manera lo que quieres que pase, ¿no? Claro, si tú no pones conciencia sobre ello, hemos visto en el azar, pues que el azar da lo que quiere. Pero tú puedes influir en el azar. Si influyes en el azar, hemos visto también, no lo puedo demostrar empíricamente, porque como decía antes, yo el momento que hago es cuando estoy conectado, lo compruebo y a nivel estadístico, que cogimos un matemático de ciencias puras que nos lo validó y dice, no, esto realmente es imposible, y salió una vez cada trillones y trillones y trillones de veces, ¿no? O sea, es como, y más cuando lo vas repitiendo cuando quieres de esa manera, ¿no? Pues aprovechar ese estado para pedir de alguna manera como un comodín de la llamada, que digo yo, y decir, vale, pues ¿qué quieres en la vida? Pues quiero sincronías para seguir avanzando, para seguir investigando, y veo que eso es que está pasando. Que yo no puedo demostrar que sea porque yo lo pienso, pero bueno, ves que las sincronías pasan, ves que pasan, y bueno, pues mira, es como un poco aprovecharlo, ¿no? Es como si alguien no está viendo y coge el random o ya ve que tiene esta facilidad para hacerlo, o esta conexión, yo le diría que, nada, pues que confíe y que pida lo que quiere que le pase. El no ya lo tiene, ¿vale? Y con más certeza tenga, que lo compruebe. Ya verá lo que se le pasa o no le pasa. Y claro, efectos prácticos ya de todo esto. Explica un poco lo que estamos llevando a cabo con la Universidad de Girona, precisamente para la gente se dé cuenta que esto no es solo en plan, yo quiero esto, quiero no sé qué, sino que es muy importante ser coherente con uno mismo y pensar si no estoy bien, que a nivel de salud, pues también tiene sus repercusiones, porque esto, claro, esto afecta a todo. Y claro, primero, pensar en estar bien, yo creo que es prioritario, y llevamos a cabo, ¿no?, ese estudio con un grupo de personas que tenían una serie de dolencias. Si acaso explica un poco... Sí. Bueno, en este caso, a través de Edgar, que me invitó a hacer una charla en la universidad, y bueno, de ahí pues contactamos con un señor Donaire, que es el
el director de Insetur, Del de Insetur, sí. investigación de la universidad, y nos dio la oportunidad de financiar pues, un proyecto de investigación, de aplicar todo este conocimiento que hemos visto con los números. Y bueno, uno piensa, bueno, esos números están muy bien para hacer un truco de magia y para tener ese, bueno, pero ¿y de eso qué sacas, no? Pues mi idea era un poco, si yo puedo afectar a un número externo a mí, como seguramente que está en Dublín, igual mi cuerpo, lo pongo como hipótesis, ¿no? Porque todo hay que comprobarlo empíricamente, yo con ese momento de certeza, de foco, de quietud mental, de empoderamiento, etcétera, a ver si puedo influir en mi cuerpo. Y cogimos, en este caso, a 30 personas con COVID persistente, fatiga crónica, fibromialgia y otras dolencias, a través de una doctora en Barcelona, de un psicólogo, bueno, y hicimos una serie de test, de pruebas de cortisol en saliva, de marcadores, de estudio de bioresonancia Mora, de cámara electrofotónica, de la GDV BioWell, de cantidad de biofotones, y coger 3 grupos. Un grupo que era el grupo de la intención, para decirlo de alguna manera, un grupo que era un grupo de control, que no se le haría nada, y un grupo de la naturaleza, ¿vale? Porque una de las pruebas era conjugar la naturaleza, porque ahí hemos comprobado, y en estudios hay muchos, sobre todo que ese tema lo sabe muy bien, que la naturaleza, aparte de nos ayuda a conectar, también nos ayuda mucho a la salud, ¿vale? Tanto el bosque como el mar, baños de bosque, el silencio del mar, etcétera, ¿no? Pues conjugar las dos cosas. Por hacer 3 grupos para ver si realmente de la intención había una mejora. Esto lo hicimos a finales de junio. Y la verdad es que estamos impresionados porque en el grupo de la intención, en muchos marcadores, había un aumento muy, muy importante versus los otros grupos. Si no hubiera nada, pues no habría nada. Este grupo de intención se le entrenó. Y la parte más importante es que yo les hice la charla, un poco utilizando la conferencia de Gerona, para que entendieran que esto es real. O sea, sí que vi que se lo creyeron, como lo contaba, el porqué, explicando la física cuántica, investigadores, y que ellos lo aplicaran. Les di un protocolo, un formato de actuación, para que lo aplicaran. Y de manera que lo tenían que pensar. Pues al cabo de una semana que se repitieron las pruebas, vimos un aumento en muchas de las pruebas muy, muy significativo, y la verdad es que nos sorprendió a todos porque no pensamos que fuera tanto. Y muy contentos, y la verdad es que vimos el por qué los números trasladarlo a la salud, que es la parte más importante, y ver que eso tiene un sentido, ¿no? Incluso no solo, ¿no?, a nivel de marcadores y tal, sino había esa mujer que venía con el bastón, sí, y al cabo de 5 días ya vino sin el bastón, súper emocionada de que había pasado magia, ¿no? Ya decía magia. Sí. Mira, voy a contar el caso de esta chica. El primer día, vinieron estos participantes y cada uno aleatoriamente se les atribuyó a un grupo, ¿vale? No se atribuyó de una manera, sino aleatorio, ¿no? Y vino una persona con una muleta, con una afectación, está de baja, y le contamos. Y ahí le resonó mucho. Digamos que es la persona que se lo creyó más, ¿no? Es como que le cuadró mucho toda esta charla. Luego acabamos, nos preguntaron y tal. Eso fue un viernes, el martes por videollamada, este grupo, hicimos una charla de seguimiento, pues si tienen alguna duda, etcétera. Y ella contó, es que este fin de semana he ido ya con mis padres y ya me han dicho que he visto un cambio impresionante en mí. Yo, siendo sincero, pensé, veo un cambio espectacular que ni yo mismo me creía. O sea, para que veáis un poco la parte racional mía que me estaba boicoteando, ¿no? Como, yo soy el que está con Edgar impulsando este proyecto y no es que dude, pero digo, pues tan rápido y tan bestia, pues no es que dudara, pero digo, estaba sorprendido, ¿no? Bueno, pasó esto y la semana siguiente, que fuimos a hacer toda la terapia y todo, la doctora, que no sabía nada de esta charla ni de esta chica, me dice, hay una chica que el primer día es una máquina de bioresonancia Mora, que salieron los marcadores, salía bastante mal, y hoy alucinado salió todo bien. Es decir, ya no es un tema de lo que ella contaba, sino de una máquina que recoge unos parámetros, ¿no? De varios temas, ¿no? Ahora, eso es más un tema médico de ella, ¿no? Y digo, no, es que realmente eso funcionó. Otra gente también, en menor grado, pero esta fue increíble, ¿no? O sea, un poco para que veamos que este efecto, es verdad que también hay una parte que la gente, que de alguna manera hemos comprobado que tiene más conexión espiritual, de alguna manera, le es más fácil hacer esto. Porque cuando hay una conexión con esta supraconsciencia, como dice mucho el doctor Manel Sanz, ¿vale? Yo soy un gran seguidor de él también, pues vemos cómo eso es más fácil aplicarlo, ¿vale? Aunque todo el mundo lo puede hacer y todo, ¿no? Pero sí, fue un ejemplo muy bestia y de ella y todo el grupo en general, todo el mundo mejoró. En más o menos grado, todo el mundo mejoró, ¿vale? No es que estén curados, ¿vale? Porque es un proceso. Es un proceso, pero vimos que solo en una semana, y eso nos da armas para, que estamos ahora, pues pedir más financiación a nivel nacional o europeo, que es lo que nos dijeron, para hacer un estudio mucho más amplio y con una N de pacientes mucho más grande.
Y claro, y habrá gente, supongo, que imagina, bueno, pues esto está muy guay y tal, y no sé, y si no puedo saber yo los números de la lotería Sí. ¿has hecho algo? Es buena pregunta. Mira, hicieron un estudio en un centro que se llama Noetics, IONS, bueno, en California, que es el centro de referencia mundial de estudios de psicoquinesis, telepatía, bueno, etcétera, ¿no? De este tipo de habilidades psíquicas. Y dijeron que uno puede tener una afectación sobre 300 números. ¿Vale? Un poco. Y diríamos que de alguna manera, si alguien se creyera todas sus células en el fondo, que seguramente le tocaría. Eso no lo sé. Yo lo he probado y no me ha pasado, ¿eh? Os lo digo, ¿no? Posiblemente no me lo creo, ¿no? Porque es como, uy, no, pues que es imposible, ¿no? Una sola vez y tal, ¿no? Bueno, eso aquí ya entramos. Pero sí que es un estudio que sobre 300 no. Más de 300 vieron que había menos incidencia. Había un estudio, ¿no? Que decía que puedes bajar la probabilidad sí. de 3 millones a 1 millón. Sí. Que es una tontería. No, de 300. De 300. Sí, eso sí. Es decir, una persona con esta influencia, de 300 millones es una lotería muy importante, bajarías a 1 millón. Pero claro, de 1 a 1 millón sigue siendo casi imposible que te toque, ¿no? Porque de 1 millón es muy, muy difícil, ¿no? Pero bajarías. Puedes influir en rangos más bajos, ¿vale? Pero puedes influir ahora. Pues no sabemos, con una capacidad, con un entreno mucho mayor. Igual se puede influir pues, de manera más directa. Como ejemplo, para que veáis un poco cómo funciona este sistema, si yo voy entrenando cada día y lo hago de 1 a 50, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 40, que es como lo hago. Luego un día dije, bueno, lo voy a hacer sobre 100. Y me lo creía, me salía sobre 100. Lo haré sobre 200 y me lo creía y lo podía hacer sobre 200. Que un día llegué a 500 y llegué a 1000. Hostia. Pero para llegar a 1000 no tenía que creer mucho. Cuando lo dejé unos días de hacer, luego cogía sobre 1000 y yo mismo decía, no puedo hacerlo sobre 1000. Es la parte racional mía. Que para hacerlo, o sea, yo de 1 a 40 me lo creo que lo puedo hacer, pero de 1 a 1000 no. En el fondo es un tema mental mío, es un bloqueo. Es un bloqueo porque yo cuando me lo he creído, lo he hecho hasta sobre 1000. Pero yo mismo digo, bueno, no, pues que 1000 son muchos números y es imposible, ¿no? Esta parte también la tengo, ¿no? Es como, es un poco, yo veo, es como una lucha interna, es decir, este dice, no es posible y tú tienes que sobreponerte. Porque lo que me ha enseñado, voy a poner un ejemplo de las cartas, es que yo cuando empecé a cortar y salió una carta que yo quería, al final es un tema de azar, dije un día, bueno, ¿y si digo que se caiga una carta por azar? Y pasaba. ¿Y si digo que se caiga una carta pero que dé una vuelta? Y eso pasaba. Vi y lo que me enseñó es a empoderarme y ver que no había límite. O sea, ver que tú podías decir, mira, ¿qué querías que pasara? Y eso acababa ocurriendo. Siempre que me lo creyera. Claro, esa es la premisa siempre. Pero sí que cuando me lo creía, es como que tenía un acceso a unas habilidades que yo ni mismo me creería si alguien las veo en la televisión. Pensaría que es un truco, que quiere vender libros o quiere vender una enciclopedia de catalán, lo que fuera, ¿no? de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, es verdad que es asombroso y, bueno, al principio cuesta lo que decía, cuesta asimilarlo porque dices, ¿cómo puede ser? Y luego lo ves de una manera más normal. Y Jordi, ¿cómo dirías, así pinceladas, que ha cambiado tu vida desde que tienes acceso a este conocimiento? Vale, sí, muy buena pregunta. Bueno, de alguna manera es como si fuera, ya en el primer momento, y decía, pero que tengo una obsesión con esto de los números, las frecuencias, y aparte también investigué mucho el tema de los entornos, por ejemplo, veía cuando iba a Montserrat o sitios geométricamente como un laberinto, que tenía este poder o estas edades se incrementaban, y tenía como una obsesión bien dicha en investigar esto, y no entendía por qué. Ahora en día sí que lo entiendo, y es como si tuviera una misión de vida. Y me ha cambiado en el sentido de que creo que he perdido un poco más miedo a la muerte, ¿vale? De alguna manera, porque ves que o es un mundo holográfico o son mundos paralelos y hay algo más. Y también ayuda que cuando más conectas, no es solo acertar números, sino que también tienes más información. Puedes canalizar más información. Y cuando canalizas, de alguna manera dices, oye, todo está bien, no entiendes qué es lo que pasa porque nadie lo puede entender, ni yo soy ni mente privilegiada, pero todo está bien. Y eso te da como una tranquilidad y también me ha empoderado, ¿vale? De alguna manera es como si ahora viera que cualquier cosa imposible se puede lograr, ¿no? Como decir, no, pues que yo quiero investigar y hacer todo esto y, no sé, darlo a conocer a nivel mundial, ¿no? O sea, lo pongo así como muy... Y ves que si quieres se puede conseguir. Es un tema de proponértelo y enfocarte. Eso es lo que me ha cambiado. Qué bueno. Y sí. Has visto que tu mundo externo, digamos, ha ido cambiando también, ¿no? Porque el otro día hablábamos con Edgar, ¿no? De cuando elegimos un camino, ¿no? Y cuando internamente empezamos a cambiar.
como fuera inevitablemente todo se transforma y que a veces es doloroso o que a veces puede ser muy retador, la mente lógica, ¿no? Vamos tal. Entonces, para que nos cuentes un poco, ¿no? Si has visto ese reflejo también en lo externo. Sí, claro, de alguna manera ves también que es como que cuando estás bien, tienes una vibración de una manera, hay gente pues con lo que ya no tienes tanta afinidad o unos amigos, bueno, pues que ves que están en un mundo más material, ¿vale? Aunque todo el mundo, también me incluyo, ¿no? Yo vengo de un entorno y materialista y educacional y todo, pero que quizá no tengo la afinidad y eso, bueno, pues al final el trayecto pues cambias un poco de algunas personas, ¿no? No todas, evidentemente, ¿no? Y bueno, por eso tienes que perder el miedo y enfocarte un poco en... Es como de oruga mariposa, ¿no? Dejarte ir y decir, mira, que pasa lo que tenga que pasar y me dejo llevar, ¿no? Es un poco el... Es lo que me ha dado fuerza. Cuando ves todas las cartas, que ves lo que pasa, oye, pues venga, confía, ¿no? Déjate ir y ya veremos qué pasa. Y si no pasa nada, pues no pasa nada, ya está, ¿no? Pues muy bien, hoy nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, vale la pena escuchar todo esto y sobre todo verlo desde la parte práctica, ¿no? Hicimos ya un capítulo más teórico de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, pero también de la parte de esto, ¿no? De la búsqueda, de estar investigando, de probar, de ver lo que pasa con diferentes personas y tal, y es una maravilla. Jordi, muchas gracias por estar aquí y nada, a nuestros oyentes, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Eso es. Nos vemos, bueno, como sabéis, el episodio va a estar también en Spotify con la meditación y bueno, pues agradecerle a Jordi que venga a compartir este conocimiento y animaros como siempre a que lo compartáis también con las personas de vuestro entorno y nada más, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.